tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Recién entro, disculpa. Yo, profe, no llegué a observar nada, disculpa. Yo de mi parte no.
Bueno, así es como ustedes pretenden que sea la clase, sin cámara, sin audio, porque yo pregunto, nadie contesta, tampoco encienden las cámaras. Entonces, así es como ustedes quieren que sea la clase. Yo la doy como ustedes quieran. Quieren que explique, prendan las cámaras, contesten, como para saber que hay alguien del otro lado, porque yo el tema ya lo sé. Y si no, lo voy proyectando y bueno, el que entienda, entiende, y el que no, después que haga las consultas pertinentes. Pareciera ser que la teoría ondulatoria la conocen. ¿Qué les parece? Esa es la idea. Esa es la manera que están proponiendo ustedes del dictado de clase. Escucho sus opiniones. Si es que quieren conectarse, si es que quieren hablar. Si no, nos comunicamos la próxima clase después que hayan visto el tema y hacemos una charla, debate sobre el mismo. ¿Qué opinan? Por mi parte, profe, no logré entender el tema. ¿No? Tampoco pueden prender las cámaras. Profe, ya la estoy conectando yo. Bueno, no tengo apuro yo.
¿Se ve la pantalla? Sí, profe, sí lo podemos visualizar. Bueno, evidentemente la metodología para dar clases sin audio y sin video es imposible. Así que eso va a depender de ustedes. Yo puedo proyectar o decir, esta es la unidad que tienen que ver y la ven ustedes sin explicación, total. Da lo mismo que yo la explique a que ustedes la lean por sus propios medios. Esta parte de la teoría ondulatoria tiene por objetivo, como dije en la clase anterior, poder llegar a tener una ecuación, la ecuación de onda, de una onda que se desplaza en el tiempo y en el espacio para poder a través de ella representar a los campos eléctricos y magnéticos y después poderlos hacer interactuar. Si nosotros nos referimos a una onda mecánica y suponemos que sujetamos una cuerda, como está en la gráfica, y en el otro extremo nosotros producimos una perturbación, o sea, es como si tomásemos la cuerda y hiciésemos este movimiento vertical. Lo que veríamos es esta imagen, ¿no? Que al cabo de un determinado tiempo, este pulso, le vamos a llamar, porque en realidad es un pulso que se forma, se va trasladando en el tiempo. La pregunta es, si en este extremo de la cuerda tuviésemos un riel que está sujeto a la pared y yo estoy con la cuerda haciendo esto, la pregunta es si al cabo de un determinado tiempo, suponiendo que no exista rozamiento, ¿qué va a pasar con el extremo de la cuerda? Si este riel se va a mover y hasta qué altura llegaría. ¿Qué opinan? Creo que el riel solamente va a subir y bajar de acuerdo al pulso a cierta altura. O sea, va a alcanzar esta altura. Claro. Exacto, va a alcanzar esa altura porque no hay rozamiento. Quiere decir que este extremo de tener energía potencial cero va a pasar, aunque sea un instante de tiempo, a tener energía potencial mg por h por I1. ¿Sí? Quiere decir que esta cuerda, como una onda mecánica, es capaz de transportar energía, porque la variación de energía potencial que se ha producido en este instante, al cabo de un determinado tiempo, esa perturbación llega al otro extremo. No hay variación de energía cinética, vamos a considerar, porque vamos a suponer que esta onda está viajando con una velocidad constante. Por lo tanto, solamente ha habido una variación de energía potencial. Tenemos dos tipos así, si hacemos una clasificación genérica de las ondas, vamos a tener una clasificación primaria en donde podemos clasificar a la onda como transversal o como longitudinal. La onda se clasifica como transversal de la siguiente manera. Este movimiento que yo hago para apartar la cuerda de su posición de equilibrio y bajar
esta dirección se llama dirección de perturbación. Si tuviese, a ver, vamos a dejar de compartir y utilizar el sistema masa-resorte. ¿Se ve ahí lo que estoy tratando de graficar? Sí. Este constante K y esto es la masa. Y acá yo puedo ejercer una fuerza. ¿Sí? Cuando yo jalo del peso o le aplico una fuerza que lo separe una distancia X de la posición de equilibrio, que es esta, este resorte va a tener una oscilación, ¿sí?, permanente en el tiempo, si consideramos que no hay rozamiento, y resolver esta ecuación diferencial F igual a menos K por X igual a la masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, nos quedaría m la derivada segunda, vamos a borrar acá, y vamos a volver al lapicito, a donde estaba el lapicito. Se me perdió el lapicito. ¿A dónde aparece el lapicito? No sale como opción de lápiz, sale como un trazado. ¿El dibujar? Ajá, para dibujar nuevamente. No sale lápiz. Es medio raro la configuración. Ahí está. Vamos a poner un punto y coma. Entonces, m por la derivada segunda de x respecto a este es la fuerza, porque esto es masa por aceleración, más k por x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que rige este sistema, que cuando nosotros lo resolvemos y representamos, encontramos una ecuación de onda, ¿no es cierto?, donde tenemos x en función del tiempo, y esto lo que hace es representar, o a través de las ecuaciones, podemos representar esa oscilación, pero en esta dirección es la dirección de perturbación. Y en esta dirección también tengo acá podemos poner dirección de perturbación, ¿sí?, y esta es la dirección de propagación. Vamos a poner así, propagación. O sea, tienen una correlación, están en la misma dirección. La dirección en que perturbo al sistema y la dirección en que se propaga la onda. En cambio, lo que estamos viendo nosotros es que cuando esta cuerda yo la saco de la posición de equilibrio, al cabo de un tiempo, esto va viajando. Si quiero puedo dibujar otro estadio hasta que llega acá, pero esta sería la dirección de propagación y esta sería
la dirección de perturbación. Entre estas direcciones de perturbación y la dirección de propagación, vemos que son ortogonales. ¿Está claro? Entonces, lo que podemos hacer es, como dije recién, como una... No sé si hay una función para borrar todo, escribir todo poco, lo uso esto. Sí, sale como un cosito, una opción arriba, no me acuerdo bien. Pero sale para borrar todo. Acá hay un tachito, borrar todos los Ajá. dibujos. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, cuando la dirección de perturbación es ortogonal con la dirección, aquí vamos a poner dirección de propagación y dirección de perturbación, la onda es transversal. Cuando la dirección, esto se los dibujo así, para que lo recuerden como una regla, ¿no? Acá la dirección de perturbación coincide con la dirección de perturbación, dirección de propagación, dirección de perturbación. Acá podemos hacer así, poner ahí un puntito. ¿No? Ortogonal. Esta onda es, o se la conoce como ondas longitudinales. ¿Está claro ese concepto? Sí. Bueno, a ver, borramos todos los dibujos. Supongamos que tenemos una pileta. ¿Sí? Una pileta en el fondo de la casa. Y tenemos acá, vamos a colocar, estos son, no sé, lo que quieran, corchitos o pedacitos de tergopor. Pero el agua que tiene esta pileta o este estanque está en reposo. ¿Sí? Está totalmente estacionaria, digamos. Y de repente, con color rojo, hago caer una piedra que la hago caer sobre la superficie de la pileta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que alrededor, a ver dónde estaban los dibujos. Acá. Alrededor de esto se van a crear, ¿qué? Ondas. Ondas, ¿sí? Bueno, no la puedo colocar son no, ondas concéntricas. ¿Y qué va a pasar con estos corchitos? ¿Cómo se van a mover? En Las forma ondas, vertical. las ondas van a viajar Propagan así. ¿Y los corchitos? hacia arriba. Hacia arriba, O sea, en forma vertical, pero siguiendo la propagación de la onda. así. Ujú. Van a Pegan un bajar, salto, como una así. ola. Claro, como una ola. Pasa la onda y el corchito o el pedacito de tergopol sube y baja, ¿no es cierto?
Sí, Entonces, esta situación acá estamos recreando qué tipo de onda. puede ser una onda transversal. Es una onda transversal. Es una onda transversal. ¿Por qué? Porque la dirección de propagación, ¿sí?, es perpendicular a la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de perturbación, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, vamos a cerrar acá y volvemos a nuestro... Me parece que se me fue. ¿Ahí se ve la pantalla? No, profe. ¿Ah? ¿Ahí? Sí. Entonces, esto que hemos dibujado acá, ¿sí?, con respecto a hacerlo con una cuerda, vamos a imaginar ahora que tenemos ciertas consideraciones que son los que están puestos acá como A y B. La primera consideración ya la habíamos nombrado, es que esta amplitud va a ser la misma cuando ustedes dijeron que el riel va a llegar a la misma altura. O sea, si llega a la misma altura es porque no hay pérdida, no existe rozamiento. Al no existir rozamiento, esta amplitud en forma teórica se debería conservar, ¿sí? Y no, a medida que transcurre el tiempo, siempre esta onda, este pulso se va a ir propagando sobre la cuerda sin variar esa amplitud. Y que la velocidad de este pulso lo hace en forma constante. Pero supongamos ahora lo siguiente, volvamos a hacer una gráfica. Voy a tratar de representar en perspectiva, ¿no? Vamos a suponer que esa cuerda acá en el instante, para cada uno de estos instantes, este es el instante T0, este es el instante T1 y que este sea el instante T2. ¿Sí? Y acá aplico el pulso, o sea, hago una perturbación. En otro instante, este está por acá. Y un instante posterior, el pulso está por acá. ¿Sí? Fíjense que si esto estuviésemos en un laboratorio, en donde yo pudiese colocar, vamos a colocar acá, vamos a hacer así, voy a dibujar uno solo, ¿no? Supongamos que acá yo pudiese colocar una cámara de fotos, ¿no? Esta está apuntando a la cuerda. En cada una de estas, este estaría en la posición X1, este estaría en la posición X2, y acá una máquina de fotos en la posición X3. ¿Sí? Son posiciones que están desplazadas en el espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a hacer una salvedad y vamos a suponer que estas cámaras fotográficas que coloco acá son unas cámaras especiales que cuando pasa el pulso frente al objetivo, saca una foto. ¿Se entiende?
Entonces, esto que está acá, lo hacemos con azul, estábamos dibujando. Acá yo tengo que poner una función. Acá tengo que poner una función. Tengo que representar una función. Una función. Pero esta se va desplazando en el tiempo, t. Esta se desplaza en el tiempo t. Y esta se desplaza en el tiempo t. Pero ¿qué pasa? Que la función que yo tengo que escribir ahora tiene que ser una función ¿de quién? Tiene que ser una función del espacio, porque esta función no es la misma que esta. Porque esta está en el tiempo t0. Es como si sacara una foto instantánea. ¿Sí? Esta está en el tiempo t1, cuando el pulso pasó por ahí, que lo detectó ¿quién? La cámara X2. A esta la detectó la cámara X1. Y a esta la detectó la cámara X3, pero en un tiempo t2. Entonces, mi función, la función que tiene que representar a este pulso que se va desplazando en el tiempo, tiene que ser una función de X y de T. Una función de dos variables. ¿Por qué? Porque esta va a ser una f de x1t, esta va a ser una f de x2t1 y esta va a ser una función de x3t2. ¿Se entiende? O sea, olvidémonos de lo que ustedes están acostumbrados hasta ahora de trabajar con funciones f de x, f de y, ¿sí? F de z, o sea, de una sola función. Ahora tenemos que buscar una función que sea coincidente, ¿sí? Con dos variables que identifiquen la posición de este pulso en el tiempo y en el espacio. ¿Alguna duda? Por el momento no. Bueno, entonces vamos acá. Y volvemos a la gráfica. ¿Se ve la pantalla? Entonces, estos pulsos, como dijimos, van a tener dos condiciones. La amplitud que se mantiene, porque no varía la energía, o sea, no hay rozamiento, y la velocidad de desplazamiento es constante. Por lo tanto, nuestra función va a tener que ser una función que cumpla que las amplitudes I1, I2, I3, hasta I sub n, de cualquiera que tomemos, sean iguales, y va a tener que ser una función que depende de la posición y del tiempo. ¿Está claro hasta ahí? Esa es una, llamémosle como una introducción de por qué tengo que considerar funciones de X y de T. Por lo general en los exámenes, cuando empiezan con este tema, no suelen explicar por qué tengo que considerar una función que sea de la posición variable, con la posición y con el tiempo. ¿Sí? Por eso está esa gráfica así a grosso modo, o el ejemplo que les doy de colocar cámara fotográfica con las cuerdas que van pasando, con los pulsos que se van desplazando en el tiempo, es lo que estaría representando gráficamente lo que queremos buscar, o sea, obtener una función que sea variable con la posición y con el tiempo. Entonces,
a la amplitud I1, yo de acá en el apunte le puse corresponde una X1 y una T1. A I2 le corresponde X2, T2. Bueno, lo que yo hice en la gráfica, recién puse a la F de X1, T0, creo, la F de X2, T1 y así sucesivamente. Podríamos escribir tantas funciones como posiciones y tiempo hayamos tomado en el desplazamiento de ese pulso. Entonces, estas funciones que vamos a encontrar deben cumplir con la premisa de que las amplitudes sean iguales. O sea, que I1 sea igual a I2. Y la segunda premisa, que está colocada como la parte B de este apartado acá, sería que la velocidad debe ser constante. Por lo tanto, la única relación que conocemos que mantiene o sea, la relación de la posición con el tiempo es la del movimiento rectilíneo uniforme, que indica que la velocidad es el espacio dividido en el tiempo que tarda en desplazarse la onda. Por lo tanto, X igual a V por T. Si eso nosotros lo llevamos a la función de X1, T1, obtendríamos la función I1 como una F de X1 menos B por T. ¿Sí? F de X2, X de I2, F de X2 más B por T2. Fíjense que cuando el signo es negativo, indica una onda que viaja hacia la derecha. ¿Sí? Cuando el signo es positivo, la onda viaja hacia la izquierda. En definitiva, siempre vamos a trabajar con la amplitud que sea igual y que se puede escribir digamos, el argumento, ¿no? Como X menos B por T. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, lo que acabamos de escribir es simplemente lo que sucede para un pulso. Pero si nosotros imaginamos, todos habrán hecho, a ver, vamos a dejar de compartir y... ¿Quién no ha hecho en el piso, tomado una cuerda y ha hecho que al moverla en esta dirección, perturbarla, se forma una viborita, ¿no es cierto? Y esta viborita acá, porque yo la dibujé mal, pero si nosotros acotamos entre un extremo y otro el movimiento de nuestra mano, lo que vamos a ver es realmente algo exacto, una cosa así, una sinusoide, ¿no es cierto? Una sinusoide perfecta, si este movimiento está acotado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta esta situación. ¿Para qué? Porque nos vamos a centrar en poder representar a nuestra onda con una amplitud máxima por el seno de, bueno, si yo quiero escribir acá 2πx sobre lambda, esto sería la ecuación que estaría representando a la onda que se desplaza en el tiempo, ¿sí? y en el espacio. Porque, bueno, lambda
es la longitud de onda, ¿sí? Y X sería, acá sería 2pi por la frecuencia, ¿sí? O el omega t igual a, o seno de tita, donde tita es omega t. Y en vez de poner el tiempo, coloco X sobre lambda y el omega ya queda reemplazado por el 2pi. ¿Se entiende? Entonces, nuestra expresión ahora va a ser igual a I máximo por el seno de 2pi sobre lambda por X. Y si seguimos reemplazando, donde lambda sabemos que es la longitud de onda, y esa se repite cada 2pi, si seguimos trabajando con esta expresión, acá tienen los reemplazos, en donde el periodo es lambda sobre la velocidad, ¿sí? Y si llevamos esto a nuestra ecuación, introducimos el lambda y nos quedaría X sobre lambda y B por T sobre lambda, ¿sí? Y así, reemplazando los datos conocidos y llamando K a la expresión se llama constante de propagación 2pi sobre lambda, llegamos a esta expresión que es la famosa ecuación de onda igual a I máximo por el seno de K por X menos omega t, donde ahora sí tenemos una expresión de la propagación de la onda en función de la posición y del tiempo. Bueno, todos estos datos de que omega es 2pi f, acá lo único que estamos agregando es K, que es la constante de onda, ¿sí? Constante de propagación, perdón, son datos que introducidos a la expresión nos darían la expresión general de la ecuación de onda, que es la que vamos a necesitar utilizar para describir la onda electromagnética. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Cuál es la idea de poder representar, o de no representar, sino de demostrar que la onda es una onda electromagnética? A ver. La idea entonces es que conociendo la ecuación general de la onda, podemos representar al campo eléctrico con una ecuación de esta característica y el campo magnético con esta expresión similar, donde los valores EM y BM son los valores máximos del campo eléctrico y del campo magnético. Cuando esos dos campos se colocan en cuadratura, quedaría esta representación. El campo eléctrico que varía en un determinado plano y el campo magnético, pintado acá de color más oscuro, en cuadratura. Se aprecia acá el dibujo donde está marcada la longitud de onda. Acá, ¿lo alcanzan a ver? Sí. ¿Qué es la longitud de onda? ¿Cómo se define la longitud de onda?
¿Lo saben o no? Sí lo saben porque lo hemos visto cuando hemos empezado con corriente alterna. Hemos caracterizado una onda sinusoidal viendo lo que es valor medio, valor eficaz, longitud de onda, valor máximo, valor pico a pico. Bueno, ahí está puesto lo que es la longitud de onda. Si no lo recuerdan, lo vuelven a leer. Entonces, estas dos ondas caracterizadas por sus ecuaciones correspondientes, que son estas, se las va a hacer interactuar y vamos a hacerlas pasar, o vamos a suponer que están atravesando este volumen. Vamos a volver al dibujo anterior. Este volumen. Este volumen tiene un diferencial de X, de espesor, y tiene una dimensión H por H. Entonces, es esta onda, ¿sí?, que va a atravesar este volumen, es la que vamos a considerar para hacer nuestro análisis de la expresión, o más bien dicho, el valor, ¿no? Porque la expresión la vamos a deducir, pero el valor que tiene la velocidad de la luz, que como verán al final del apunte, vamos a llegar a demostrar que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, la manera en la que vamos a trabajar es aplicando a esas ondas la ecuación de Faraday y la expresión de la ley de Ampère. Ahora vamos a ver. Yo voy a demostrar la primera parte. La segunda parte, que es de la aplicación de Ampère, es exactamente lo mismo. Vamos a poner acá. Ya voy a proyectar el pizarrón. La integral cerrada, vamos a poner E diferencial de L igual a menos la presión del flujo respecto del tiempo. Les decía, vamos a ver si puedo, a grosso modo, voy a intentar graficar lo que recién les decía. Acá vamos a representar este sería el diferencial de X, este tiene H y H. Pero vamos a, acuérdense que esto viene así. Y que, bueno, ¿se entiende lo que les decía recién? De que, por supuesto, que está mejor dibujado en
en el apunte que lo que yo he hecho. Lo que vamos a hacer es pasar, si esta es la onda de campo eléctrico y esta es la onda de campo magnético. Una está, si esta le llamamos con distintos planos, este sería el Y, el Z y el X. En el ZI estaría el campo eléctrico y en el XY estaría el campo magnético. Entonces vamos a trabajar con E igual a un E máximo por el seno de K por X menos omega T y un B igual a B máximo por el seno de K por X menos recuerde que esta expresión testita, acá se obtiene una función sinusoidal, este pasa a ser omega t, y este es el valor, si esto es A, este es el A máximo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces nosotros tenemos que aplicar primero la ley de Faraday. Usted va a decir, ¿por qué escribo la ley de Faraday así? Si a mí me han explicado que la ley de Faraday es menos la derivada de Field respecto de T. Bueno, pero esto ¿lo puedo borrar este dibujo? Sí, profe, no hay problema. Acuérdense que hay una expresión que relaciona que E es igual a B por D. Perdón, al revés. Que el potencial B es E por D. Lo vamos a escribir como diferencia de potencial. B1 menos B2 igual a E por D. La diferencia de potencial. Entonces, esa onda que está pasando en el cubo ese de dimensiones, volumen, H por diferencial de X, me voy a independizar, ¿sí? Como acuérdense que el gráfico, si yo tomo esta sola onda, ¿sí? Que es la del campo eléctrico, que esté pasando, por ejemplo, y acá dibujo ese pequeño volumen, así, que está atravesando el campo eléctrico a la onda, al volumen, esto es H, y diferencial de X, este es el E máximo. ¿Sí? Un corte, si yo hago un corte, independizándome de uno sin tomar la otra onda, es lo que tenemos en el apunte. En esta gráfica. O sea, lo que tenemos es una dirección del campo, ¿sí? Y un desplazamiento, el otro X, el eje Y. Y lo que hemos hecho, hemos representado nuestro cuadradito, ¿no?
acá pongo un punto y pongo 1, 2, 3, 4 y la altura que tiene nuestro volumen, que era H, y nuestro espesor diferencial de X. ¿Se entiende esto? Ahora lo vamos a explicar. Este gráfico que está acá no es ni más ni menos que lo que yo representé recién, de tener el campo eléctrico que se está moviendo así, y acá tener ese pequeño cubito donde la onda lo está atravesando, ¿sí? Ese, o bueno, en este caso la otra onda de campo. Pero esta que está acá, la del campo magnético, esta es E máximo. La del campo magnético la anulo, no la tengo en cuenta. Entonces, con un vector, esta onda cuando está atravesando este valor que tiene el campo en un instante de tiempo vale E. Pero estoy suponiendo que en un instante, este es un diferencial de X, que un instante posterior el campo está en forma creciente, entonces la onda está creciendo. Este va a valer E más diferencial de E. ¿Se entiende? ¿Cómo se desplazaría, profe, la onda? O sea, por la longitud que me está diciendo que es más amplio en una parte que en otra. En este instante de tiempo, acá, el campo vale E. ¿Sí? Un instante posterior, el campo crece. Es como que acá está pasando la onda, estoy considerando como que acuérdense que esto es un diferencial de X. La onda está atravesando ese volumen, entonces este sería el valor del campo en un instante, ¿sí? Cuando atravesó el diferencial de X, que es un valor muy pequeño, el campo, la función esto es la función, ¿sí? En función de xt. La función está en aumento. ¿Se entiende? El valor, la magnitud del campo está aumentando. Y bueno, ¿cuánto aumenta? Y no sé cuánto aumenta, porque como esto es un diferencial de X, considero que el campo aumentó un diferencial de E. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la gráfica? Sí, profe. Bueno, entonces, con esta consideración de que la onda está atravesando a ese volumen, ¿qué es este puntito ahí? Y bueno, ese puntito es la representación del campo magnético que está en el otro plano, que está atravesando el diferencial de X. Eso está representando ese puntito, al campo magnético. Esto recuerden, si ustedes lo quieren tener más claro, acuérdense que esto es así, ¿no? Es como si tuviese ahí el volumen H y H y la onda para no perturbarlo al dibujo. Entonces, esta es nuestra función del campo, E y B, en función de X y de T. Entonces, para aplicar esta expresión,
vamos a resolver la integral de E diferencial de N. Vamos a tomar este primer miembro. Y esta expresión yo la puedo, en vez de tomar, integrar en una superficie cerrada. Y yo en vez de tomar esa superficie la voy a convertir en una integral de línea, donde esto va a ser la integral entre 1 y 2 de E diferencial de N, más la integral entre 2 y 3 de N por diferencial de N, más la integral entre 3 y 4 de E por diferencial de N, más la integral entre 4 y 1, ¿sí? De E por diferencial de N. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. La integral cerrada de E diferencial de N la subdivido en este camino de integración. Entonces ahora me queda por resolver cada una de estas. La integral entre 1 y 2 de E por diferencial de N, ¿cuánto vale entre 1 y 2 el campo? Y vale E más diferencial de E. Por, ¿cuánto vale el diferencial de L? Acuérdense que el diferencial de L es el desplazamiento de acá a acá. ¿Cuánto vale? H. Producto escalar por el coseno de ¿cuánto? De 0 grados, porque el diferencial de L se toma siempre en la dirección del desplazamiento. Esto va a ser E más diferencial de E por H. La integral entre 2 y 3 de E por diferencial de N va a ser, me importa el valor que tenga acá el diferencial, el E o el diferencial de N, esto va a ser E, cualquier valor que tenga el campo, por el diferencial de N, por el coseno de 90. Porque el campo está en esta dirección y el diferencial de L es ortogonal. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. ¿Sí? Ahora vamos a tomar la integral entre 3 y 4 de E por diferencial de N. ¿Cuánto vale el campo? E por diferencial de L por el coseno de, el diferencial de L ahora está en dirección en contraposición. Esto va a ser igual a E, el diferencial de L vale H, y el coseno de 180, negativo, menos 1. Si quieren lo puedo poner acá por menos 1. Igual a menos E por H. Y la integral entre 4 y 1 de E por diferencial de N es lo mismo que esto. Es E por diferencial de N por el coseno de 90 igual a 0. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a reemplazar. Lo voy a hacer aquí abajo para no tener que borrar. No sé si se ve ahí la integral cerrada de E por diferencial de L. ¿Se ve? Sí, profe. Es igual a esto
que es E más diferencial de E por H, más esta que está acá, 0, menos E por H, que es esta que está acá, más 0. Igual a E por H, distribuyo, más diferencial de E por H, menos E por H, igual a Diferencial de diferencial H. de E por H. Entonces puedo escribir acá que la integral cerrada de E por diferencial de N es igual a diferencial de E por H. ¿Se entiende? Vamos a ver si en el apunte está igual, si no me he equivocado. ¿Se ve el apunte? A ver, acá arriba, la primera solución. Diferencial de E por H. Ahí tenemos la primera resolución. ¿Sí? Bueno, ahora nos quedaría como este otro caso, este es el resultado obtenido recién, nos quedaría ahora resolver el segundo miembro de la ecuación de Faraday. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. A ver. Vamos a borrar esto. Esto no es matemática aplicada ni nada raro, ¿no? Es todo lo que ya conocen del análisis matemático. Tengo que resolver esto. Bueno, yo sé que el flujo es la integral de B diferencial de S igual, o la integral cerrada de B diferencial de S, y es B por A. Y esto es igual a la inducción B por el área, que nosotros vamos a tomar el área que está atravesando, si nos fijamos en el dibujo, sería B por H por diferencial de X. B por H por diferencial de X. Entonces volvemos al dibujo. El área que atraviesa es H por diferencial de X. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos es que aplicando la derivada de phi respecto de t, sería la derivada de b por h por diferencial de x respecto de t. Pero ¿qué es lo que pasa? B, la inducción es función de x y de t. De x y de t. Y lo que es constante, ¿sí? Sería el h. Entonces, yo puedo sacar el h fuera de la integral y tomar la derivada de b respecto
de t y aplicar esa derivada. Fíjense que nosotros para poder realizar esa sustitución, acá yo puse el flujo B por H por diferencial de X. Y lo único que derivo respecto del tiempo es nuestra función B, que depende de X de T. Pero el H diferencial de X es una constante. ¿Se entiende eso? O sea, es como si acá yo analizo, a ver, ¿de quién depende B? Y bueno, B depende de X y de T. Yo tengo que derivar respecto de T. Los demás son constantes. Entonces esto me va a quedar H por diferencial de X por el diferencial de B respecto de T. Entonces ahora puedo escribir que diferencial de E por H es igual a menos H por diferencial de X respecto de B respecto de T. Esto lo simplifico. Y ahora puedo poner diferencial de E, este diferencial de X lo pongo acá, es igual a menos el diferencial de B respecto de T. Bueno, y aquí vamos a hacer un alto muy importante. ¿Cuál es ese alto? Fíjense que nosotros teníamos en nuestro dibujo la onda, ¿sí? Nos independizamos, sacamos una foto, ¿sí? Cuando pasa por acá, por este pequeño volumen que definimos, ¿sí? Que después lo dibujamos, perdón, después lo dibujamos así acá. Este es el diferencial de X, este es el H, ahí está el campo el E, y este es el E más diferencial de E. Esto es como si fuese una foto tomada desde acá, así, paralizada en el tiempo. Es nuestra cámara instantánea que pusimos cuando pasó la onda por ese punto. ¿Sí? Por eso es que acá trabajamos con derivadas totales, porque dependen de una sola función. Fíjense, el campo eléctrico está variando en función del X. Acá pusimos E y este es el X. Pero mientras tanto, el campo magnético está variando en el tiempo, viene variando en el tiempo. La foto está sacada en ese instante. ¿Qué dice esta expresión? ¿Cómo se lee? Dice que una variación espacial del campo eléctrico es equivalente a una variación temporal del campo magnético con signo cambiado. Así, pero el campo eléctrico es función de X y de T, y el campo magnético es función de X y de T. Entonces, esta ecuación se tiene que convertir ya no en derivadas totales, sino en derivadas parciales. La parcial de E respecto de X tiene que ser igual a la parcial de B respecto de T. Ahora sí, esta expresión tiene validez genérica. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico y el campo magnético son ecuaciones que dependen de la posición y el tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora tenemos que ir, la vamos a borrar acá. Esto. Ahora tenemos que resolver esto. Hemos llegado a esta instancia
Es donde ahora tengo que hacer la derivada parcial de E respecto de X. Parcial de E respecto de X y respecto de T. Entonces, esto es la parcial respecto de X de E sub M por el seno de K por X menos omega T. ¿Cuánto vale? Esto así. ¿Cuánto vale o la derivada del seno? ¿Cuál es la Coseno. derivada del seno? ¿Eh? Coseno. Coseno. Entonces va a ser E sub M por el coseno de K por X menos omega T. Por la derivada del argumento respecto de X. Esto es 0. La derivada del argumento respecto de X, K. ¿Sí? La parcial de B respecto de T es la parcial de B M por el seno de K por X menos omega T respecto de T. La derivada del seno, el coseno. Una constante por la derivada. Será B sub M por el coseno de K por X menos omega T por la derivada del argumento respecto de T. Este es 0, 0, menos omega, por menos omega, que es la derivada de... Uy, perdón, bueno, la expresión decía la parcial de E respecto de X igual a menos la parcial de B respecto de T. Ahora, ¿qué dice esto? Que las tengo que igualar. Entonces voy a copiar la parcial de respecto de X, es E sub M, por el coseno de K por X menos omega T, por K. ¿Es igual a qué? A la menos B sub M por el coseno de K por X menos omega T, por menos omega, por el signo menos, con el menos se hace positivo. Entonces, esto lo puedo simplificar con esto. El E sub M sobre el B sub M acá es positivo. E sub M sobre B sub M es igual a ¿qué? A omega sobre K. Vamos a ver qué significa esto. Omega es 2pi F. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué el B sub M terminó quedando positivo? Acá hay un signo menos. Y acá hay un signo menos. Ah, está bien. Gracias, profe. De nada. Vamos a ver la definición no me acuerdo de K. Lo habíamos definido como 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda. K, 2pi sobre lambda. Entonces,
en vez de poner 2πf, vamos a poner 2pi sobre t. ¿Sí? Porque la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, omega sobre k, vamos a ver qué nos da. Omega es 2pi sobre t. Y k es 2pi sobre lambda. Esto es 2pi por lambda sobre 2pi por t. Vamos a poner acá. Esto es un igual a que a lambda sobre t. Entonces, la pregunta es, lambda sobre t se mide en metros sobre segundo. Quiere decir que la relación de las amplitudes de los campos que están variando me dan una velocidad. La pregunta es, ¿hemos demostrado hasta acá cuál es la velocidad de propagación de la onda? No. Lo único que hemos hecho hasta acá, saber que cuando esos campos interactúan, ¿sí?, lo hacen desplazándose a una determinada velocidad, que es la relación entre los valores máximos del campo magnético, el campo eléctrico y el campo magnético. Muchas veces en el examen dice, bueno, pero acá ya tengo, esta es la velocidad de la luz, esta no es la velocidad de la luz. Esto simplemente está diciendo que la relación de las amplitudes máximas de las ondas que están interactuando me da una velocidad, pero no me está dando ningún valor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda en lo que hemos desarrollado hasta acá? Fíjense que lo que hemos hecho primero es resolver esta integral, después reemplazar el flujo y resolver esta, ver qué es lo que es derivable en el flujo. En el flujo, la derivada es el campo magnético, se puede derivar. Después lo hemos igualado al resultado del primer miembro con este. Y hemos encontrado pues que son derivadas totales, pero en realidad nosotros estamos trabajando con dos variables, por lo tanto las derivadas totales se transforman en derivadas parciales. ¿Por qué parciales? Porque este campo eléctrico y este campo magnético son función de dos variables. Cuando yo tengo una función de dos variables, tengo que hacer derivada parcial. Bueno, hago las derivadas y las igualo, que es lo que hice acá. Al igualarla, encontré que la relación de las amplitudes máximas tienen una unidad de velocidad, nada más. ¿Se entiende? Bueno, ¿no hay duda? ¿O hay alguna duda, alguna consulta? ¿Por qué, profe, el campo, en este caso eléctrico, es respecto de X y el otro respecto de T? Esa es la duda que tengo. ¿Por qué? Porque uno es respecto del espacio y el otro es respecto del tiempo.
Porque a esto es lo que hemos llegado cuando hemos hecho la igualación de aplicar la ley de Faraday, la ley de Faraday. Ah, bien, bien. Faraday nos está diciendo que una variación espacial porque me refiero a X, Sí. que cuando el campo varía respecto de X, es equivalente, pero con signo contrario, a la variación del campo magnético en el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno. Gracias. Ahora viene la parte que les va a tocar a ustedes. A ver. Hasta acá hemos llegado nosotros. Acá. E sobre B, que es lo que yo puse acá, tiene un valor o una, digamos, una unidad que es velocidad. ¿Sí? En este caso, esto yo acá no lo puse, esto E sobre B es una constante, porque omega es una constante y K es una constante. Por eso acá en el apunte le puse C. Bueno, le podría haber puesto cualquier otra letra, pero si estamos buscando cuánto es el valor de la velocidad de la luz, simplemente sabemos que la velocidad de la luz la representamos con la letra C. ¿Sí? Esta es la rapidez de la onda en función de quién, de los valores máximos de I y de B. ¿Sí? Pero acá no dice cuánto, a eso es lo que voy. Porque cuando en el examen ustedes llegan a este punto y dicen, listo, esto es C y es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Acá no dice nada del valor. Acá lo único que está diciendo es que la relación E sobre B es una constante y es una velocidad, nada más. No me está dando ningún valor. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que hacer ahora hay que tomar el otro plano, para tomar el campo magnético, ¿sí? Y hacer exactamente lo mismo que hicimos para el caso anterior, nada más que ahora tenemos que aplicar la ley de Ampère. Y la ley de Ampère me está diciendo que la integral de B diferencial de L es igual a mu sub 0 por mu sub 0 por HC por epsilon 0 por el valor del diferencial de L respecto de T. Acuérdense que aquí está puesta la segunda expresión que tenemos que aplicar de la ley de Faraday y la ley de Ampère. Mu sub 0, epsilon 0, diferencial del phi sub E respecto de T. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que tomar la gráfica, sustituir esta integral por un camino de integración, resolverla a esa integral reemplazando cada uno de los elementos y después resolver esta integral. Eso está hecho acá. Y aconsejo que no lo copien, sino que ustedes lo hagan. ¿De qué manera? Bueno, tomo la integral del B diferencial de L, hago los reemplazos del camino de integración en el gráfico de 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Los reemplazo, todas esas integrales, y llego que al reemplazar todos estos caminos de integración,
ahora la integral de B diferencial de L es menos diferencial de B por H. Ahora reemplazo el flujo eléctrico como E por A y el área como diferencial de X por H. Hago exactamente lo mismo. Al reemplazar, después hago la igualación. Estas derivadas totales las paso a parciales. Hago las derivadas parciales. ¿Sí? El mecanismo es el mismo. Igualo. Y voy a llegar a un valor de E sobre B. Y el valor de E sobre B es C. Entonces, ahora sí tengo que C cuadrado es 1 sobre mu sub 0 epsilon 0. Y al reemplazar eso, ahora sí puedo decir que este valor de C, reemplazando los valores de la permitividad y la permeabilidad del vacío, ¿sí? Esos valores reemplazados me da que esa constante vale 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Esa es la tarea que van a tener ustedes. Hacer exactamente lo mismo que yo hice acá, pero para el otro campo, para el campo magnético. Consejo, y hagan los dos, sepan hacer los dos, porque no es complicado, simplemente hay que saber aplicar el camino de integración, reemplazarlo, integrar cada uno de los caminos y llegar a la expresión. Por supuesto, en un examen, si les toca este tema, no le pedimos que haga la aplicación de Ampère y Faraday, los dos casos. Eligen uno y el otro lo explican de forma de tener que desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que nuestras ondas que se representan con la ecuación general de ondas, siendo una onda dependiente de dos variables, de la posición y el tiempo, y que están en cuadratura, esas dos ondas, que si vemos la gráfica, estas ondas tienen una dirección de propagación, el campo eléctrico, ¿sí? En la dirección del eje X, la propagación, y la dirección de perturbación del campo en el eje Z, y en el eje Y el campo B. O sea, estas ondas que están en cuadratura, ¿sí? Corresponde dicha interacción a una onda del tipo, ¿qué tipo? Transversal. Transversal. O sea, la onda electromagnética, ¿sí? O la luz se considera como una onda transversal, porque las direcciones de perturbación del campo eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿A qué velocidad se propaga la onda electromagnética, la luz considerada como una onda electromagnética? Y se desplaza a este valor. ¿Sí? Entonces, lo que yo recomiendo para la próxima clase es que hagan el caso de la aplicación de la ley de Ampère, que es idéntico al que hemos visto hoy de la ley de Faraday. Lleguen a los reemplazos, hagan las consultas que tengan que hacer para que en la próxima clase, como corolario o como broche final, digamos, del tema, digamos lo siguiente. La cuerda, cuando recién empezamos la clase, dijimos
Y la cuerda va a transmitir energía al móvil ese que pusimos en el otro extremo. Y no me acuerdo quién, pero creo que fue Corso que dijo, sí, se va a mover, entonces va a haber una variación de energía idéntica a la que hubo en el otro extremo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿la onda electromagnética transmite energía? Sí, sí transmite energía. ¿Cómo la transmite? Y bueno, eso es lo que vamos a ver y se representa con un vector que se llama el vector de Poynting. Y sumamente importante es este tema para cuando ustedes empiecen a ver en otras materias, creo que las de tercer año, creo que en medios de enlace o cuando ya empiecen a ver la parte de propagación. O sea, acá no estamos aplicando nada o ningún concepto que ustedes no tengan. Ustedes saben derivadas totales, saben derivadas parciales, saben la ley de Ampère y saben la ley de Faraday. Es aplicar esas leyes fundamentales del electromagnetismo para poder hacer una demostración que hoy, si todo o cualquiera que le pregunte a cuál es la velocidad de la luz, es una constante. Bueno, ya saben ahora de dónde sale. O ya pueden responderle con lujo de detalles a cualquiera que pregunte. Le pueden hacer una demostración de dónde sale la ley, el valor, perdón, de la ley de propagación de una onda transversal que se desplaza a tal velocidad, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, el próximo miércoles cerramos este tema y comenzamos con el último tema que es termodinámica. ¿Estamos? Bien, profe. Traten y hagan lo posible por resolverlo, pregunten, porque cuando toca este tema, esta unidad, acá hablamos de todo. Hablamos de las ecuaciones de Maxwell, hablamos de todo lo que es el electromagnetismo, así que traten de resolver todas las dudas que tengan para que les quede claro el tema. Bueno, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Que ande bien. Bueno, profe, Chao, nos hasta vemos si Dios luego. quiere. Nos Hasta vemos, luego. profe.